Estimados alumnos, muy buenos días, los saludo. Espero que estén disfrutando de la primavera que ya ha empezado. Feliz Día del Estudiante. Bueno, y haciendo honor a ese título, vamos a estudiar. Vamos a lo que nos compete. Nosotros hemos tenido una serie de clases en donde nos hemos concentrado en los cambios cognitivos en el proceso de envejecimiento y nos estaría faltando desarrollar un tema que son los cambios intelectuales, los cambios estrictamente en la inteligencia. Ustedes tienen un texto muy bonito en donde se resumen muchos de los hallazgos escrito por Feliciano Villar, en donde justamente habla de la inteligencia y la sabiduría. Nosotros de la sabiduría ya hemos desarrollado mucho. Entonces nos estaría faltando como desarrollar algunos aspectos importantes de lo que son los cambios intelectuales. Básicamente uno aspira a que uno pueda por lo menos complejizar una pregunta que sería si los adultos somos menos inteligentes a medida que van pasando los años. O que quizás uno pueda llegar a comprender que es una pregunta quizás un poco tramposa y que en realidad también esconde de repente, bueno, eh, qué conceptualización nosotros tenemos de la inteligencia, porque por ahí nosotros hablamos de la inteligencia, pero nosotros tenemos, como quien dice, distintas mmm, representaciones de qué es lo que entenderíamos por inteligencia. Y de hecho es un tema de los más controvertidos y es uno de los temas también más discutidos, ¿sí? Hasta hace relativamente pocos años, en general, cuando uno hablaba de inteligencia, pensaba en capacidades analíticas muy ligadas a las exigencias de la vida escolar y académica. Actualmente uno también ha escuchado seguramente términos como los de inteligencia social, inteligencia emocional, la idea de inteligencias múltiples de Gardner. Es decir, en realidad de la inteligencia hay probablemente uno podría decir tantas conceptualizaciones como autores, porque en definitiva la inteligencia básicamente es un constructo teórico, es un concepto teórico que nos ayudaría como concepto a comprender las diversidades de desempeños y de comportamientos humanos distintos ante distintas situaciones problemáticas. En lo que sí uno podría decir que hay como un acuerdo global es que la inteligencia se asocia a una capacidad que tienen los seres vivos de poder adaptarse a sus contextos, a sus medios, de resolver los dilemas, las situaciones, los problemas que tales procesos adaptativos requieren, y eso sería como en alguna medida una pauta del comportamiento inteligente. Más allá de ese elemento en donde hay acuerdo, después empiezan las múltiples discusiones con respecto a cómo definirla. En el campo de la psicología del desarrollo, además de estas discusiones de cómo definirlas, está la pregunta central, bueno, pero ¿qué pasa con nuestras capacidades intelectuales a medida que van pasando los años? Bueno, vamos a ir por partes. Primero hay una sensación como de contradicción, es decir, uno puede observar que a medida que poseemos más experiencias vitales, más saberes, más conocimientos, uno podría decir, bueno, con el paso de los años vamos acumulando algunos conocimientos que nos posibilitan quizás una mejor y mayor capacidad de adaptarnos a múltiples situaciones que la vida cotidiana nos enfrenta, una mayor comprensión de muchos aspectos de los contextos también personales en los que habitamos, de las dinámicas vinculares, sociales, etcétera, etcétera. También es cierto que a medida que nosotros vamos envejeciendo, se observan cambios que uno podría decir, bueno, están más asociados a las bases biológicas, a las bases neurofisiológicas del comportamiento, de las capacidades cognitivas, es decir, uno percibe, por ejemplo, enlentecimientos, uno percibe que a medida que envejecemos disminuye la agudeza de los sentidos, uno percibe, qué sé yo, que las personas mayores tienen dificultades para la realización de aprendizajes de cosas nuevas, a diferencia de la velocidad o de la fluidez o de la facilidad con la cual tal vez vemos que los niños realizan
algunos aprendizajes que en las personas más grandes se hace como más difícil. Entonces, bueno, justamente hay como esta como cuestión de contradicciones, de aspectos que pareciera ser que con el paso de los años uno se va haciendo como más capaz o más experto, y al mismo tiempo otros aspectos de nuestro funcionamiento cognitivo en donde nosotros vemos como desmedros o enlentecimientos o dificultades o pérdidas. Eso se refleja básicamente también en los dichos populares. Loro viejo no aprende a hablar, un dicho popular que pone el foco, como quien dice, en las dificultades que aumentarían con el proceso de envejecimiento, y el otro refrán que dice el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, que es una expresión, un dicho popular que pone el foco en el valor de la experiencia que vendría de la mano de la vejez. Bueno, vamos a tratar de entender que efectivamente uno podría pensar, y hay evidencias, de que en la inteligencia uno podría mencionar justamente dos patrones, y después de a poquito vamos a acercarnos a cómo se llegó a la construcción de la teoría bifactorial, que ustedes en el texto de Villar van a ver que aparece rápidamente esta idea de la bifactorialidad de la inteligencia. Aspectos fluidos y aspectos cristalizados que tendrían patrones diferenciales a medida que envejecemos. Si uno hace como una revisión histórica, bueno, el concepto de inteligencia es muy importante en la psicología porque de hecho la psicología al momento de nacer fue como una de las exigencias que tuvo como disciplina a partir de requerimientos de la vida social. Los test de inteligencia nacen muy de la mano con la Primera Guerra Mundial. Luego también en la Segunda Guerra Mundial, cuando se tuvieron que, por ejemplo, se crearon los test famosos alfa y beta de inteligencia, que a partir de la aplicación a grandes colectivos humanos eran test que se utilizaban mucho como para definir después en qué escalafón dentro de las milicias ubicar a las personas según sus supuestas capacidades intelectuales. Hay otros test en Inglaterra, el de Jones, el de Conrad. Bueno, en general, todos estos primeros test de inteligencias todavía tenían como ciertas deficiencias, tanto teóricas, es decir, cómo se estaba definiendo y cómo se estaba conceptualizando la inteligencia, y por otro lado también tenía deficiencias metodológicas, es decir, cómo llegaban a operacionalizarla a la inteligencia. Ustedes seguramente en alguna materia han estudiado la diferencia entre lo que es una definición conceptual. Una definición conceptual sería una definición teórica, bueno, ¿qué entiendo por inteligencia? Y una definición operacional, que vendría a ser, bueno, entendiéndola de determinada manera, bueno, ¿cómo hago yo para operativizarlo? ¿Cómo hago yo ahora para mensurarla? ¿Cómo hago yo para medirla? Si yo entiendo que la inteligencia es una capacidad para resolución de problemas abstractos, bueno, entonces a ver, ¿con qué tipo de problemas, con qué tipo de test, con qué tipo de preguntas yo podría determinar lo que es la inteligencia? Entonces, bueno, esos primeros test tienen como ciertas falencias, y al mismo tiempo esos estudios iniciales, cuando hicieron como las comparaciones entre distintos grupos de edades, colaboraron mucho a establecer esa idea de una mirada decremental de la edad. Entonces, en esos estudios de los años de inicios del siglo XX, llegaron a enunciar como cosas como que la inteligencia humana declinaba tempranamente desde los 20 años y que hacia los 50 años más o menos se tenía la inteligencia de un niño de 14. Bueno, estudios muy restringidos, con muchas falencias en muchas dimensiones, pero que desde una perspectiva se suponía que como científica, insisto, ayudaron mucho a establecer esa mirada muy decremental de lo que pasaría con nuestras capacidades intelectuales a medida que vamos envejeciendo. Bueno, ya con cierta mayor grado de riqueza conceptual y con un grado de operacionalización de mayor complejidad, tal vez en alguna materia o tal vez en en alguna materia de su carrera, tal vez ya han escuchado hablar de uno de los test de inteligencia más famosos que existen, que es la escala de inteligencia o test de Wechsler,
que es una escala de ese autor norteamericano, Wechsler, una escala de inteligencia, uno de los test de coeficiente intelectual que más se utilizaron, que implica un examen cronometrado y que tiene 10 tareas distintas. Entonces la escala de Wechsler tiene, qué sé yo, tareas como por ejemplo pueden ser recuerdo de números, otras tareas que tienen que ver con imágenes y con cubos, que hay que lograr reproducir ciertas imágenes para ver habilidades visoconstructivas, otras tareas que tienen que ver con completar unos rompecabezas y que tienen que ver también con habilidades visoconstructivas y con velocidad de procesamiento, otras tareas que tienen que ver con nominar, encontrar determinadas palabras, construir ciertas categorías y que tienen que ver con el funcionamiento también de aspectos del orden de la comprensión, del lenguaje, otras tareas de memorización. Bueno, hay como toda una serie de escalas que después en el test de Wechsler como que se terminan como subdividiendo en dos grandes grupos que se denominan las escalas que tienen contenidos verbales, es decir, como los ejercicios o las tareas que requieren de una competencia con el lenguaje, armar una oración, entender el significado de una expresión, enunciar los nombres de determinados objetos. Entonces había como tareas dentro de esa batería de preguntas que implicaban capacidades verbales. En cambio, había otro tipo de tareas que se las denominan manipulativas, en donde de repente los cubos, la manipulación de ciertas informaciones numéricas, en donde pareciera ser que el componente más importante ya no es el verbal, sino que es más bien algo del orden de la capacidad que estás teniendo de organizar y de procesar esa información. Manipulativas, tiene que ver con la mano, es decir, esa capacidad entonces vos de apropiarte, de hacer un trabajo con ese tipo de información. Entonces, como dos subescalas. Bueno, acá también es algo que es importante decir, es cuando se toman este tipo de escalas de inteligencia, como la escala, por ejemplo, de Wechsler, que tiene también una versión para niños. Bueno, esta escala, como se toman muchas veces cronometradamente, es decir, con tiempo, ahí se introduce un elemento más que empieza a generar un fenómeno como de distorsión a la hora de interpretar los resultados que una persona tiene en este tipo de test. Cuando estos test fueron aplicados a personas de distintas edades, en diseños de corte más bien transversal, tendieron a encontrar grandes diferencias entre las personas a favor de las personas más jóvenes. Lo cual lleva nuevamente a esta construcción simplista de decir, bueno, los más jóvenes presentan puntuaciones más altas en el test, son más inteligentes, a medida que van pasando los años parece ser que la inteligencia declina. Primer error, en términos metodológicos, llegar a ese tipo de conclusiones con un estudio transversal. ¿Por qué? Eso lo hemos visto a principio de año porque hemos dicho que cuando son estudios transversales yo realmente no estoy teniendo un dato longitudinal. Por lo tanto, puedo estar yo teniendo como confusiones al comparar sujetos que provienen de cohortes distintas. Y eso de hecho, ustedes en el texto de Villar van a ver que se habla del efecto Flynn. El efecto Flynn hace referencia a cómo sistemáticamente nosotros venimos encontrando en las últimas décadas que las poblaciones en términos globales presentan niveles de IQ, niveles de cocientes intelectuales en promedio más alto que las generaciones previas, aplicando ciertas escalas y contrastando entonces cohortes en sus puntuaciones promedios. Este efecto Flynn evidentemente es un fenómeno de cohorte. Uno puede presuponer que efectivamente las generaciones actuales están probablemente viviendo infancias y adolescencias probablemente con un mayor grado de exigencia o de riquezas o de estimulaciones cognitivas que quizás estén en juego para ayudarnos a entender el por qué vamos encontrando puntuaciones más elevadas en determinados tipos de test que en generaciones previas que tal vez vivían en contextos cognitivamente menos exigentes y menos estimulantes para algunas capacidades. Entonces, primer distorsión,
el que se hayan hecho muchos estudios de corte transversal y que entonces se llegara como esa mirada simple de decir con los años la inteligencia, las puntuaciones en Wechsler declinan y por lo tanto la inteligencia tal como la entiende Wechsler como un conjunto de capacidades manipulativas y verbales iría en disminución con los años. No es absolutamente incorrecta, pero no es absolutamente correcto tampoco lo que se estaba diciendo. Pero el otro factor que también incidía es que este tipo de trabajos, de este tipo de test, incluye lo que yo decía que es la medición temporal. Entonces, cuando uno le suma a un test la exigencia temporal, acá nosotros podríamos pensar que esto va a ser especialmente algo que va a ir en desmedro de las personas mayores. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un proceso de enlentecimiento y hay un proceso de disminución de la velocidad de procesamiento, cuando ante este test tiendan a tener puntuaciones más bajas, puede ser el producto quizás de esa necesidad de mayor tiempo para poder enfrentarlo, y no es que algunos ejercicios no pudieran resolverlos de modo correcto, sino que probablemente el tiempo no les es suficiente para poder resolverlo. Entonces ahí se nos coló otro problema, como quien dice, metodológico. Es decir, puntúan menos. Pero puntúan menos porque son menos inteligentes o porque al estar el tiempo como variable en juego, son menos veloces y si les diéramos más tiempo, también podrían resolver igual de bien muchos problemas que las personas más jóvenes. Bueno, ese tipo de preguntas en algunas investigaciones fueron también respondidas, como proveyendo a personas mayores más tiempo para poder resolver y para poder enfrentar el test. ¿Qué se encontró? Que las puntuaciones de las personas mayores ya aumentaban comparado con otras personas de su misma edad con una restricción temporal, pero que igualmente el tiempo no es la única variable que te explica la diferencia y que igualmente se seguían encontrando diferencias entre los grupos siempre, digamos, con cierto beneficio con respecto a la edad. Pero, y acá viene un dato que es como muy interesante, lo que sí ya empezaron a percibir como un patrón bastante consistente es que las puntuaciones eran bastante distintas en las subescalas manipulativas y en las subescalas verbales. Cuando se trataba de puntuaciones verbales, es decir, cuando se trataba de evaluar cómo era el funcionamiento y cómo eran las respuestas en las escalas y en los test y en las preguntas que implicaban más el uso del lenguaje y el conocimiento, en eso las personas, a medida que iban envejeciendo, tendían más bien a mostrar un patrón de bastante estabilidad o de declive pequeño. En cambio, en las tareas de mayor exigencia de manipulación de la información, las tareas manipulativas, ahí es donde se veía que en la comparación entre grupos de edad había mayor incidencia en el proceso de envejecimiento. Sigo avanzando. Bueno, volviendo a esta cuestión como metodológica, la comprensión empezó a avanzar también, empezó a ser mejor a medida que pudieron empezar a realizarse investigaciones ya no de corte transversal, sino de diseños longitudinales. Los diseños longitudinales, como habíamos estudiado al principio de año, son aquellos en donde a los grupos de edad se les aplican determinados instrumentos, pero luego se va viendo a lo largo del tiempo cómo en esos mismos grupos van respondiendo a esos test. Por ejemplo, hay un estudio famoso de Nancy Bailey y Melinda Oden que continuaron los estudios de un investigador clásico de la psicología y de la inteligencia que se llamaba Terman, que Terman arrancó un estudio en 1921 con un grupo de niños considerados superdotados, y entonces estas investigadoras, muchos años después, es decir, cuando estos niños ya eran adultos, les aplicaron también algunos test como para poder hacer ya una cuestión así, de corte longitudinal. Y lo que encontraron justamente
es que desde los 20 años hasta los 50 años, ¿sí? Dice, en varias pruebas, las puntuaciones que obtenían estos fulanos en la edad adulta habían ido aumentando a lo largo de la vida adulta. Y sobre todo en las dimensiones verbales. No así en las dimensiones manipulativas, pero aún en muchas de ellas habían encontrado movimientos, como quien dice, de ascenso. Si ya está bastante distinto esa perspectiva de que a los 50 y pico ya andabas con una inteligencia de los 14 años. Bueno, no, los primeros estudios longitudinales más serios empezaron a mostrar que más bien el patrón intelectual es de conservación de bastante estabilidad a lo largo de toda la vida adulta y con más bien procesos como de crecimientos en muchas de las dimensiones. Por supuesto que acá una de las críticas a este tipo de estudios fue, bueno, pero ustedes estuvieron trabajando con un grupo de sujetos excepcionales porque eran los superdotados. Bueno, era una restricción que se fue resolviendo justamente cuando se fueron haciendo otros estudios e investigaciones con poblaciones no excepcionales, como quien dice. Los estudios longitudinales indican que en vez de observar estancamiento, las puntuaciones hasta los 36 años producen claros crecimientos en las distintas escalas y subescalas, mejoras, por ejemplo, en el subtest de vocabulario, de comprensión y de información, las verbales, claramente. Solo procesos de déficit en subtest como los aritméticos o los de imágenes que hay que lograr completar, es decir, los que ya requieren otro tipo de manipulación de mayor grado de abstracción. O sea, en cuanto empieza a haber mayor requerimiento de recursos cognitivos para abstraer o para calcular, ahí vamos a ver que el proceso de envejecimiento viene con algún tipo de déficit. Entonces, como que la conclusión de ellas es que a los 36 años hay un potencial intelectual prácticamente intacto. ¿Por qué resultados como tan dispares entre esto que habíamos dicho al principio y ahora? Bueno, básicamente las metodologías transversales y las metodologías longitudinales están en la base de haber llegado a conclusiones tan distintas. Piensen ustedes, cuando en el 1920 les toman, qué sé yo, test de inteligencias a personas adultas o adultas mayores, es altísimamente probable que esas personas adultas y adultas mayores de los años 20 tuviesen muy pocas, qué sé yo, trayectorias educativas, posibilidades de manipulación de contextos más ricos cognitivamente hablando. Ha sido un proceso muy, todavía hasta en estos últimos años, ha sido muy un proceso de estas últimas décadas, el tener cada vez la población más posibilidades de acceso a estándares educativos más elevados que nuestras generaciones pasadas. Mis abuelas, ninguna de ellas terminó los estudios secundarios, por ejemplo, y estoy hablando simplemente de mis abuelas, es decir, 2 generaciones atrás. Y ya mis padres, en cambio, ya tuvieron posibilidad de acceder a estudios universitarios, pero mis abuelas no. Bueno, uno ve que hay grandes diferencias de cohortes. Bueno, los estudios transversales, recordemos que no controlan las diferencias de cohortes. Y eso ayuda a entender por qué había resultados tan distintos entre estudios transversales y longitudinales. Entonces los cambios de épocas inciden porque cambia la enseñanza, cambian las posibilidades de acceso a bienes de la cultura, cambia la divulgación de la información, cambian los medios de comunicación. Son numerosísimos los cambios. El estudio longitudinal sobre la inteligencia más importante probablemente en el campo de la gerontología es el estudio que lleva adelante Werner Schaye, el que está acá en la fotito. Ese es Schaye. Schaye junto con Baltes, por ejemplo, fueron realmente autores importantísimos en el campo de la psicología del desarrollo. Es de los que contribuyeron a la construcción, digamos, de las perspectivas lifespan. Baltes es el central, pero Baltes toma elementos de Werner Schaye, y Werner Schaye en Estados Unidos es el que lleva lo que se denomina, lleva adelante
estudio longitudinal de Seattle. Seattle, el lugar donde él trabajaba, en una ciudad de Estados Unidos. Entonces ese estudio longitudinal es conocido, muy conocido, básicamente, primero porque fue longitudinal. Entonces tomó grupos de distintas edades y a todos esos grupos de distintas edades les fue siguiendo a lo largo de muchos años. Y cada 7 años volvía a enfrentarlos con determinados test, con determinadas pruebas, en donde él lo que se dedicó, esa fue su investigación, fue a ver cuáles eran los cambios en 5 habilidades mentales primarias. ¿Sí? ¿Se ven? Yo insisto, cada autor en definitiva tiene como una propia conceptualización de lo que es la inteligencia y una propia operacionalización de la misma. Para Shaye, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, él va a decir, es un conjunto de 5 habilidades primarias y utiliza un test que se llama el Mental Primary Abilities, el MPA. Entonces, ¿cuáles son esas 5 habilidades primarias? Comprensión del vocabulario. Entonces son ejercicios donde por ahí te ponen palabras y vos tenés que poder definir qué significan. Orientación en el espacio, orientación espacial. Ahí les puse, por ejemplo, un dibujito de lo que sería un cubo, como si fuese un dado desplegado en sus lados, a ver si vos te podés imaginar espacialmente cómo se armaría y qué diseño podría dar, etcétera, etcétera. Ejercicios de razonamiento inductivo, en la tarea que yo les he pedido que hagan, que les voy a pedir que hagan, van a ver de qué se trata un razonamiento inductivo, un razonamiento que tenga que ver con que puedas llegar a dar una respuesta a partir de inferir algún patrón, alguna lógica, algún tipo de orden en este conjunto como de informaciones o de elementos y que ha requerido de un razonamiento que induce, no que deduce, porque el razonamiento deductivo sería que las reglas te las están dando, sino que vos estás induciendo la regla, la regularidad o el patrón que organiza los elementos. Capacidades matemáticas, que es una abstracción claramente, y la fluidez verbal. La fluidez verbal, es decir, ya no la comprensión del lenguaje, sino con qué facilidad puedo yo enunciar y traer palabras de mis bases de conocimiento y expresarlas con facilidad, con rapidez, con fluidez. Entonces, él considera que la inteligencia sería algo así como un conjunto de habilidades mentales primarias. Estas las considera primarias. ¿Qué pasa con los estudios de Bernard Shaye? Entonces, bueno, cada 7 años. Arranca en el año 1963, con fulanos con grupos de distintas edades. Entonces, en el 70, cada uno de esos grupos están 7 años más viejos, incorporaba nuevos grupos más jóvenes, iba perdiendo los más viejos. En el 70, en el 77, en el 84, bueno. Entonces, en las habilidades primarias, las personas, esta es la conclusión a la que llega, las personas crecen a lo largo de la vida adulta. Las personas crecen, y acá lo voy a poner lo más grande que se pueda, esta es una fotito en donde se alcanza a ver un poco el resumen de los estudios de Shaye, pero si acá en el eje horizontal vemos la edad y consideráramos, por ejemplo, los 60 años como una etapa de transición entre la vida adulta y la vejez, uno podría percibir, por lo pronto, que las habilidades verbales de la comprensión verbal tienen un patrón de crecimiento a lo largo de toda la vida adulta. Uno podría percibir que las capacidades de razonamiento inductivo, la línea verde, tienen también un patrón de, es un crecimiento que uno podría decir más semejante a una meseta que a un pico. Es más bien una cuestión sutil de logro y de avance en algunas de estas dimensiones de habilidades mentales primarias en la vida adulta, y sin embargo, así como esto es bastante consistente con lo que decíamos de los hallazgos de Wechsler con respecto
a las habilidades manipulativas y a las verbales, vamos a ver que las que ya requieren mayores grados de abstracción, como es la capacidad numérica, a lo largo de la vida adulta, sí presenta un proceso de declive. Y la fluidez verbal es un proceso amesetado que hacia los 50 y pico, ahí ya empieza a tener un patrón de disminución cada vez más notable. Como verán entonces, estamos viendo que recién los procesos, como quien dice, de declive de las funciones estarían más cercanas a iniciarse a posteriori de los 60 años, no así en las habilidades más fluidas del componente verbal, pero fundamentalmente en la más abstracta, que es la del razonamiento numérico, de las capacidades numéricas, que esa es la que muestra como ya un proceso de declive desde etapas más tempranas. Estos estudios, ¿cómo eran? Longitudinales, es decir, que en algún punto lo que percibía es que a los grupos, los sujetos, tomando estas pruebas cada 7 años, eran más bien de tener un patrón de mucha continuidad a lo largo de la vida y solo empezar a ver evidencias estadísticamente significativas entre los 7 años pasados los 60. Si pasados los 60 años, en estas comparaciones, uno podría pensar, sería como que yo me compare conmigo mismo, pasados los 60 años, ahí sí se empezaban a ver en estas habilidades mentales primarias una disminución estadísticamente significativa con respecto a uno mismo en ese lapso temporal. Entonces, esta sería como la conclusión, que casi hasta los 60 años las capacidades presentan mayor tendencia a mantenerse o a aumentar que a disminuir, con excepción del razonamiento aritmético, y a partir de los 60 años empiezan a registrarse cada 7 años decrementos estadísticamente significativos. ¿Cuál es entonces, en base un poco a todos estos estudios, cuál es la teoría o cuál es el concepto que mejor explica estos como patrones y este como conjunto de hallazgos en distintas investigaciones? Es lo que se denomina la teoría bifactorial de la inteligencia. Una construcción, una definición teórica que dan dos autores que son Raymond Cattell y John Horn. Es la famosa teoría de Cattell y Horn, la teoría o modelo bifactorial. Cuando hablamos de dos factores, entonces ellos van a considerar que en realidad en la dimensión intelectual podríamos hacer como una diferenciación entre dos tipos de procesos. Y ellos en algún punto, para hacer esta como diferenciación, están pensando que hay como capacidades intelectuales que están más mediadas, más vinculadas, más relacionadas con la cultura y habilidades o capacidades más vinculadas, más mediadas, más relacionadas con aspectos más bien de corte biológico, más ligados a la integridad de tu sistema nervioso, más ligados a procesos como podrían ser la velocidad de procesamiento, la atención, la focalización, la capacidad de razonamiento inductivo, o hay otras que de repente tienen más que ver con componentes culturales. Saber de palabras, comprender del lenguaje, entender términos. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia fluida primero? Uno podría decir, la inteligencia fluida tendría que ver con variantes de la inteligencia básica que permiten aprender de forma rápida y exhaustiva, porque incluye capacidades subyacentes tales como memorias inmediatas, pensamientos abstractos, velocidad con el que procesamos las cosas. Cuando uno está frente a una persona muy fluida, con una gran dosis de inteligencia fluida, la fluidez se evidencia por facilidad y velocidad para hacer deducciones, aprendizajes, comprender nuevas relaciones,
Las personas fluidas, vos te das cuenta de que son rápidas, creativas con las palabras, con los números, con los enigmas. Entonces yo, por ejemplo, les había dado como tareita tratar de resolver unos ejercicios que son justamente pruebas muy similares a pruebas que tiene el test de inteligencia de Cattell. Son pruebas muy similares a las que tienen el test de inteligencia de Cattell. Son estas, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá. Una serie en donde nos están preguntando, bueno, nos hemos encontrado con este cuadradito la primera vez, con este cuadradito la segunda vez, con este cuadradito la tercera vez, con un círculo negro en distintas posiciones, y la pregunta es, bueno, ¿cómo continúa la serie? ¿Con cuál de estas 4 opciones usted continuaría la serie? ¿Cierto? Bueno, este sería un ejemplo claro de cómo una persona con elevada inteligencia fluida rápidamente sacaría, como quien dice, llegaría a la respuesta correcta a este problema, porque justamente la fluidez intelectual guardaría relación con esas como capacidades de memoria inmediata, de observación, de inferencia, de razonamiento inductivo, que se llama. Es un razonamiento de tipo analógico. Verán que este es un problema en donde de nada va a servir muchos aprendizajes acumulados a lo largo de la vida en distintas áreas. Es decir, vos podés ser un experto en idioma, en un idioma extranjero, en historia o en geografía, y todo ese tipo de saber acumulado de poco te serviría para poder resolver este problema no verbal que se te está presentando, que en realidad requiere de habilidades que, según estos autores, serían las fluidas, ¿sí? Es decir, vuelvo acá, inteligencia básica que permite aprender de forma rápida y exhaustiva y que incluye capacidades como memoria, pensamientos abstractos y velocidades de procesamiento. Entonces, una persona muy fluida acá, con cierta rapidez, diría, ah, claro, siempre hay un cuadrado, pero lo que va cambiando es un círculo y cambia con un orden. Va cambiando como en un sentido horario. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la derecha. La próxima vez va a aparecer abajo a la izquierda. ¿Se comprende? Es decir, acá este sería un clarísimo ejemplo de cómo, para resolver este enigma, uno habría hecho uso de capacidades intelectivas ligadas a la fluidez, ligadas a lo fluido. Ustedes, por ejemplo, les di este otro ejercicio. Entonces, acá, si uno tuviera que pensar, bueno, ¿cómo va a seguir esta serie? Seguramente van a descubrir, van a descubrir, aunque no sea con el lenguaje que uno esté utilizando, pero uno va a notar, uno va a inferir, uno, si sale el ejercicio, por supuesto estoy hablando, es que uno ha logrado inferir algún tipo de regularidad en estos elementos como para pensar que, bueno, que la próxima imagen va a ser un cuadriculado de 4×4, que siempre ha habido un cuadradito negro, que el cuadradito negro responde a un tipo de orden, no aparece azarosamente, sino que aparece primer piso, primera columna, segundo piso, segunda columna, tercer piso, tercera columna. Entonces que ha ido apareciendo como con un orden que probablemente es la que nos permita llegar a decir, ah, bueno, no, la próxima vez seguro que aparece en un cuarto piso y en la cuarta columna y en el cuarto piso. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando como ordenadamente y yo he logrado inferir ese cambio y ese orden. Por ejemplo, en este ejercicio, este ya requiere de más atención, de más concentración,
verán que acá fue como saltando el nivel de dificultad bastante rápido. Este era el ejercicio 1, este es el ejercicio 3 y este es el ejercicio 8. Esto es de toda una serie de ejercicios que van como más progresivamente avanzando en su grado de dificultad. Pero acá evidentemente que uno va a tener que prestar mucha atención para lograr determinar, a ver, bueno, ¿cómo va a seguir esta serie? Y esta serie va a tener que seguir seguramente con un círculo grande, como estoy observando que hay en cada uno de los casos. Pero acá tendré que prestar mucha atención qué está pasando con los círculos blancos y negros. Acá, en este primer círculo hay 2, 4, 6 círculos negros. 6. La próxima vez hay 5. La próxima vez hay 4. Y ahí la fluidez implicaría que uno pudiera entonces empezar a memorizar cosas que ha observado, memoria inmediata, pero que pudiera empezar a hacer como razonamientos, que pudiera empezar a inferir una regularidad. Ah, esto es una disminución de elementos negros, 6, 5, 4. Pero además, habría que ver si logro percibir que los blancos son 6, acá son 7, acá son 8. Entonces el patrón es un poco más complejo. Si disminuyen los círculos negros, aumentan los círculos blancos. 6, 5, 4, la próxima vez 3 elementos negros. 6, 7, 8, la próxima vez 9 elementos blancos. Y de ese modo yo podría llegar a la solución, a ver si de que la respuesta correcta sería la opción número 1. La opción número 1. Entonces, bueno, si ustedes han estado haciendo estos ejercicios, habrán percibido qué grado de dificultad empiezan realmente a tener. El ejercicio número 11 ya es de un grado de dificultad aún mucho mayor, porque hay que lograr percibir no solamente los cambios de formas, un círculo, un cuadrado, un círculo, después un cuadrado, 1, 2, 3, la próxima vez 4 puntos, sino también llegar a percibir qué está pasando con este ordenamiento de letras y a qué patrón obedece. ¿Por qué aparece una E, después aparece una K y después aparece una P? Y ahí sí que va a hacer falta, esto ya va a ser una como combinación entre aspectos fluidos que te permitan llegar a deducir y llegar como a comprender que hay algún tipo de lógica detrás de la aparición de esos elementos, pero también va a requerir un poco, por lo menos, de un conocimiento que es el alfabético. Es decir, E. Voy a contar con los dedos para ayudarme. E. Después de la E, F, G, H, I, J. Y apareció la K. Es decir, aparece la E, pero después saltea 5 letras del alfabeto. F, G, H, I, J. Y aparece la K. Después de la K, L, M, N, Ñ, O. Y aparece la P. Es decir, que acá hay un orden. Pero es un orden que para llegar a descubrirlo va a requerir una combinación de una inferencia junto con algunos conocimientos previos, que es conocer el alfabeto. Se supone que lo tenemos tan automatizado que tendríamos que no tener dificultad en ese saber previo, pero ahí evidentemente que ya hay un saber previo que sería requerido. Por eso, la solución acá sería un cuadrado que tenga 4 círculos, pero la letra que tiene que aparecer, si estábamos en la P, tenemos que saltear 5, Q, R, S, T, U, la que tiene que aparecer es la V corta. Por eso la solución a ese problema sería el cuadrado con 4 circulitos negros con una V corta. Bueno, por supuesto que en este test los niveles de dificultad van increyendo. Bueno, los movimientos que van apareciendo son de distinta naturaleza. En otros casos no solamente hay movimientos de un elemento, sino que hay transformaciones de otros elementos. Hay movimientos que son de tipos rotatorios. Hay movimientos que son como de agujas del reloj.
Hay movimientos no solo de la forma, sino tal vez desplazamientos de los colores. Y hay otros en donde aparecen también como en estos movimientos más complejos, en series mucho más largas, y que en todos los casos están justamente viendo en qué medida nuestra fluidez intelectual nos posibilita la resolución de estos problemas. El test clásico que se ha utilizado como una evidencia de las capacidades fluidas de nuestra inteligencia, siempre por supuesto que como estamos hablando de fluidez, estamos pensando en que sean test que no tengan componentes verbales, ¿sí? Es decir, que midan justamente aquellos aspectos de la inteligencia que no estén mediados por aspectos verbales, y básicamente decir que el conocimiento cultural acumulado no te sirva de nada a la hora de tener que enfrentar esos problemas que son de niveles de abstracción que tratarían como de ir a pescar esto que se denomina la fluidez intelectual, o sea, la facilidad para esas tareas que habíamos ido mencionando. Bueno, el test que yo les decía que se utiliza es el famoso test de Raven, el test de Raven, que es el test de las matrices progresivas de John Raven. Un test muy utilizado, que se sigue utilizando en procesos de selección de personal, que se utiliza mucho, y se utiliza básicamente porque la verdad es que es un buen test. Es decir, es un buen test en el sentido de que cuando uno puede mensurar a las personas con este tipo de instrumentos, tiene una perspectiva del funcionamiento intelectual de las personas. Personas que puedan responder al test de Raven con puntuaciones muy elevadas, hablan de que son personas capaces, rápidas. El test de Raven no tiene ningún componente verbal. Está constituido por 60 reactivos en donde lo que aparece es una matriz, en donde hay como una parte de la matriz que nos está faltando y nos dan una serie de opciones y nosotros tenemos como que lograr definir cuál de esas opciones sería la que mejor completa la matriz. El test de Raven tiene 5 escalas de dificultad progresiva, por eso se llama escala de matrices progresivas de Raven, en donde uno podría decir la primera escala, por ejemplo, es una escala en donde básicamente es la más sencilla porque no necesita ni siquiera de tantísimo razonamiento, sino prácticamente uno la puede como resolver bastante bien con capacidades de observación, es decir, con simples como capacidades prácticamente de observación, con capacidades perceptivas, básicamente uno podría llegar como a resolverlo sin grandes esfuerzos de razonamientos inductivos. Fíjense, les voy a poner de nuevo la pantalla del Raven para que vean el ejercicio, qué sé yo, la escala número 1. Entonces, ahí está la respuesta. El ejercicio número 2, que bueno, que incluso si lo utiliza simplemente a modo de que las personas comprendan cómo es la tarea de ir seleccionando siempre una de las opciones. Y acá se empieza a ver, bueno, paulatinamente va incrementando el grado de dificultad. Sí, ahí va la número 6. Estoy seguro que todos ustedes pueden estar resolviendo estos ejercicios con mucha facilidad, los de la primera escala. Y recién, hacia los últimos números de la escala número 1, bueno, aparece algún ejercicio que nos requiere ordenar un poquito más la percepción y ver bien cómo se alejan o se acercan las líneas blancas horizontales y cómo se acercan o alejan las líneas negras verticales para llegar a la respuesta correcta, que sería en este caso la número 4. Y en donde
por ejemplo, cuando uno trabaja este tipo de ejercicios con las personas adultas mayores, en programas de entrenamiento cognitivo se utilizan muchas veces ya no tanto para medir la inteligencia, sino para entrenar las capacidades intelectuales y ayudar a las personas a que, para que desarrollen destrezas intelectuales, aprendan a observar, aprendan a mirar, aprendan a enunciar lo que están viendo, puedan empezar a hacer como inferencias de los patrones que se están observando y que no se dejen como impulsivamente atrapar por esas opciones que abajo te están dando, que ya uno tiene más chances de confundirse que de acertarle. Y entonces uno los va como educando en la dirección de cómo resolver estas situaciones, pero fundamentalmente cómo aplicar nuestras capacidades de observación, de organización, de inferencia para entrenar las capacidades fluidas. Bueno, ¿qué es lo que se considera que pasa a medida que van pasando los años con nuestras capacidades así, fluidas, para resolver este tipo de problemas abstractos? Los datos, las evidencias son que esta sería como la dimensión intelectual que va teniendo un proceso de declive a medida que van pasando los años. Siempre cuando hablamos de inteligencia tenemos que recordar que la inteligencia es un atributo en donde también tenemos enormes variabilidades entre las personas. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo yo he tenido un alumno de 60 y pico de años que cuando le tomé el test de Raven les puedo asegurar que lo hizo mejor y con puntuaciones mucho más altas que unas alumnas de psicología que estaban observando ese curso y que tenían 20 y pico de años. Entonces, ¿eso es esperable? Sí, es esperable. ¿Por qué? Porque nosotros en este tipo de atributos tenemos grandes diferencias interindividuales. Tenemos grandes diferencias. Entonces podemos encontrar diferencias muy notorias entre personas. Entonces esas personas jóvenes, por más que sean jóvenes, tuvieron puntuaciones más bajas que este señor que era muy mayor. Ahora bien, yo lo que tengo que entender es que acá cuando hablamos de patrones evolutivos, esto es pensarlo en términos longitudinales comparando mi rendimiento conmigo mismo. Bueno, este señor, aún teniendo puntuaciones muy elevadas, puedo deducir, según los datos de las investigaciones, que cuando era joven tiene que haber sido un avión directamente. Es decir, tiene que haber sido una persona con una fluidez extraordinaria. Porque si es muy alta en su vida más allá de los 60 y sabemos que este tipo de cualidades intelectivas tienen un proceso de declive, probablemente esta persona en su juventud tenía una fluidez mayor que la que está teniendo en este momento. También lo que es difícil por ahí asegurar es en qué medida tal vez no sea tan distinta si ha habido un entrenamiento constante de esas funciones. Porque cuando uno logra estándares de entrenamiento alto de las funciones, en general, ahí también uno puede percibir que los procesos de declive son muy tenues o que incluso hay procesos como de mantención muy constante en determinadas cualidades. Ese caso que estoy hablando en particular, ese señor se había dedicado a lo largo de su vida. Yo cuando hice el test encontré que nosotros, por ejemplo, en un curso que hago de entrenamiento cognitivo, hacemos una estrategia de pre-test y de post-test. Es decir, que nos aplicamos el test a principio de año para que cada uno tenga una valoración de cuál ha sido su puntuación de base. Hacemos todo un proceso de entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento de capacidades cognitivas y hacia el final del año volvemos a realizar ese mismo protocolo, ese mismo test para poder hacer una comparación pre y post test y en definitiva a partir de esas puntuaciones que cada uno tuvo comparando consigo mismo, ¿no? Así, mi puntuación pre-entrenamiento y mi puntuación post-entrenamiento, ver en qué medida ha habido capacidad de potencial de aprendizaje, es decir, de transformación y de aprovecharse de todo un proceso de entrenamiento para después autónomamente llegar a niveles de desempeños más elevados. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en ese señor, cuando le hice el pretest, de los 60 ejercicios que tiene la escala de Raven, 59 los hizo perfectos.
Yo me quedé como asustado, digo, wow, lo tengo a Einstein en el curso, indagando a qué había dedicado su vida. A lo largo de toda su vida se había dedicado a la astronomía. Evidentemente, digo, ahí se ve la incidencia que puede haber. Y ahí es cuando hay algunas críticas a esta idea de la inteligencia fluida y la cristalizada, la fluida como algo más de corte solamente biológico, en donde la cultural y la experiencia no incidiría tanto, y la inteligencia cristalizada como la más culturalmente definida, porque pareciera ser que algún tipo de interjuego entre estas inteligencias habría. ¿Sí? Es decir, porque evidentemente la capacidad estará, pero probablemente el hecho de entrenar a lo largo de la vida en un área como es el estudio, en caso de la astronomía, que implica abstracciones muy grandes, eso seguramente tiene que tener una incidencia en una puntuación tan elevada. Bueno, entonces este test de Raven, digo, tiene como distintas escalas, donde las primeras escalas, lo perceptivo por ahí es la clave, pero a medida que uno va avanzando, por ejemplo, voy a pasar a la siguiente, a la B. Acá todavía lo perceptivo es significativo, pero ya llega un momento en esta misma escala B en donde tenemos que hacer un esfuerzo como mayor. Por ejemplo, me voy a detener un poquito en este ejercicio, en el B11. Un esfuerzo mayor como para empezar a ordenar qué patrones y qué regularidades están inscritas en estos elementos o en estos diseños, para que yo acá pueda definir si tiene que aparecer una figura cuadrada o una figura de rombo, si tiene que aparecer con un más o no tiene que aparecer con un más. Entonces acá yo ya tengo que empezar a ordenar lo que veo, porque si me fuera directamente a las opciones de respuesta, perceptivamente todas son más o menos parecidas, me podría confundir, pero acá la inferencia que debiera poder llegar a realizar sería que si comparo los elementos en horizontal, son las mismas formas, es decir, un rombo y un rombo, con la diferencia de que uno tiene el más y el otro no tiene el más. Entonces, si yo voy en la horizontal y he percibido que había una relación de igualdad de formas, yo acá tendría que mantener la igualdad de formas y poner aquí un cuadrado. Pero si descubrí la discontinuidad del contenido, o sea, de que acá había un más y acá no, si acá hay un más, acá tampoco tendría que haber un más. Igual que pasa en el caso superior. Por eso la respuesta en este caso sería la opción número 4, que haya un cuadrado pero que no tenga un elemento más. O si lo veía en la vertical, percibir que había un patrón de conservación de un elemento que era el interno, el signo más. Está siempre presente, del mismo modo que acá simplemente la forma en blanco también tendría que mantener, porque sería que ambas responden al mismo patrón, con cambio de forma. Rombo cuadrado, rombo cuadrado. Y yo, bueno, después se van poniendo cada vez más complejos, y yo suelo también, por ejemplo, poner el siguiente ejercicio, que me parece uno de los más difíciles de la serie C. Me parece que es uno de los más difíciles de la serie C. Pueden frenar el, el video y tratar de resolverlo antes de que yo les dé la solución. A ver qué tan inteligentes son. Pero es muy difícil llegar a... Es tan perceptivamente complejo lo que está pasando acá, que evidentemente llegar a inferir la lógica de conservación de formas de los círculos, pero con ciertas regularidades que están ocurriendo, que es que las formas se duplican solapadas, es decir, hay una forma, ahora esa misma forma se ha duplicado, pero solapadas entre ellas, y ahora esas dos formas que estaban duplicadas ya no están solapadas de izquierda a derecha. Ahora tenemos este diseño, dos círculos solapados arriba y abajo. Esa misma figura se duplica, solapada de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como aquí estaba. Y ahora
esas formas se separan de izquierda a derecha. Ahora tenemos estos dos círculos separados, se duplican solapándose de izquierda a derecha. En el próximo paso tienen que estar, pero tienen que estar separados de izquierda a derecha. La respuesta correcta de este ejercicio, por ejemplo, es la opción 6. No les cuento las dificultades, de las series últimas, de la serie D y de la serie E. Hay directamente algunos ejercicios en donde uno queda absolutamente tildado. Absolutamente tildado sin poder inferir ninguna regularidad. ¿Por qué es tan bueno el test? Porque realmente mide. Es decir, un buen test lo que tiene que hacer también es medir las diferencias entre las personas, y para poder medir las diferencias entre las personas evidentemente tiene que llegar en algunos ejercicios a un grado de abstracción, a un grado de complejidad tan elevado como para que después realmente uno pueda diferenciar a las personas y distinguir, y poder hacer eso que busca hacer un test, que es discriminar a niveles de competencias muy distintas. Bueno, ¿qué es lo que a mí más me gusta de estos test? Es decir, me gusta y se utilizan en los programas de entrenamiento cognitivo, que uno no solamente los puede emplear para medir, sino que uno los puede utilizar para ejercitar. ¿Qué cosa? Para ejercitar la atención, para ejercitar la observación, para ejercitar el razonamiento inductivo, para ejercitar la memoria de trabajo que habíamos estudiado, porque vos en este tipo de ejercicios estás requiriendo mucho de tu memoria de trabajo, porque estás constantemente procesando informaciones y al mismo tiempo estás tratando de retener otras informaciones, ¿sí? Es decir, entonces estás procesando y al mismo tiempo estás memorizando. Y esa sabíamos que es uno de los tipos de memorias que tienen un proceso de declive a medida que van pasando los años. Todo lo que sea entrenar funciones que sabemos que tienen una tendencia al declive con el paso de los años, tiene sentido en un proceso de entrenamiento cognitivo. Bueno, entonces, nada, ahí había unos ejemplos, pero yo ya les mostré varios. La diferencia con la inteligencia cristalizada es que la inteligencia cristalizada tendría que ver con todas esas capacidades intelectuales que reflejan aprendizajes acumulados. Entonces, la palabra cristalizado de hecho nos lo indica con claridad. ¿Sí? Cuando uno cristaliza algo quiere decir que hay algo como que se consolida. Entonces hay aprendizajes que nosotros vamos acumulando a lo largo de la vida. El más claro ejemplo es lo que nos pasa con el vocabulario, con el lenguaje. A medida que van pasando los años, nosotros somos muy eficientes con el lenguaje en sus distintas dimensiones. En las dimensiones semánticas, es decir, comprendemos el significado cada vez con mayor precisión y hacemos un uso cada vez más adecuado de los componentes semánticos del lenguaje. Entonces el lenguaje es el ejemplo prototípico de lo que tiene que ver con la cristalización de muchos aprendizajes y muchos conocimientos generales que hemos ido acumulando, que vamos acumulando a lo largo de la vida. Si yo les digo el yo, el ello y el superyo, conceptos teóricos, abstracciones, a esta altura de sus carreras les suenan muy familiares. Seguramente podrían hacer cierta explicación de cada uno de esos conceptos. Bueno, años atrás, la primera vez que lo escucharon, tuvieron que aplicar su inteligencia fluida a tratar de vincular, aprender, relacionar, emplear. Pero ahora ya cristalizó. Entonces hay muchas cosas, hay muchos saberes que nosotros vamos cristalizando a medida que vamos viviendo. Entonces, esas dimensiones cristalizadas de la inteligencia serían las que se irían conservando o incluso aumentando a medida que van pasando los años. El ejemplo prototípico es, por ejemplo, la adquisición de la lengua materna y cómo vemos la diferencia en el aprendizaje de otra lengua
por ejemplo, a mayor edad es una evidencia muy grande de que nosotros no aprendemos con la misma fluidez con la que aprendimos nuestra lengua materna de niños. Cuando somos niños, nuestra fluidez, nuestra plasticidad es tan elevada que nosotros con facilidad vamos haciendo como cierta apropiación de la lengua materna. A mayor edad, la lengua materna incluso se ha transformado en algo que está tan cristalizado que hasta se constituye quizás hasta en una dificultad extra para el aprendizaje de otra lengua. Eso ya, si cuando uno piensa todo el tiempo en castellano, a mayor edad se va a ser muy difícil poder empezar a pensar en un lenguaje distinto. Entonces el aprendizaje, por ejemplo, de las lenguas extranjeras en edades avanzadas, uno percibe que tienen un grado de desafío y de dificultad muy grande, porque aprender cosas nuevas requiere de la fluidez. La fluidez ha disminuido y la cristalización no te sirve prácticamente de nada para enfrentar ese tipo de retos. En estos diagramas se ve los patrones diferenciales de las puntuaciones en test de coeficiente intelectual en habilidades verbales, que son las verdes. Entonces ahí se ve que hay como una cuestión de conservación mucho mayor que en las habilidades manipulativas del test de Wechsler, que son las de la inteligencia fluida. Entonces uno podría decir dos patrones diferenciales muy distintos a lo largo del envejecimiento, mientras que la fluidez intelectual tiene un proceso de declive, la cristalización, los aspectos cristalizados de la inteligencia tienen más bien un movimiento de conservación. En mi práctica, por ejemplo, en mi práctica como docente con niños, jóvenes y adultos mayores, yo juego al ajedrez, soy bastante experto en esa disciplina, me gusta mucho y me invitaron en su momento a dar un curso de ajedrez para personas mayores. Mi experiencia era trabajando con niños y con adolescentes. Entonces, ¿cómo uno percibe, por ejemplo, la diferencia que hay entre un niño y un adulto mayor a la hora de aprender el mismo contenido, las reglas básicas del juego del ajedrez? Es decir, cómo se llaman las piezas, dónde se ubican, cómo son las reglas de movimiento de cada uno de ellos. Bueno, a un chico de 6 años o 7 años, uno ya en media hora le puede enseñar a jugar al ajedrez, las reglas, los nombres de las piezas, sus movimientos, y en media hora un chico está jugando. Por supuesto que después puede estar toda la vida aprendiendo de estrategias, de montones de cuestiones, pero las reglas, el aprendizaje de las reglas, un chico en 6 horas ya las aprendió. ¿Por qué? Porque en realidad requiere de muchos de los componentes fluidos de nuestra inteligencia. Memoria inmediata, recuerdo de ciertos patrones, procesamiento de ciertas informaciones, consolidación en la memoria de ciertas informaciones, y después empieza uno ya mecánicamente a practicarlo el juego. Después vendrán otros aprendizajes. ¿Qué pasaba cuando yo enseñaba con adultos mayores y tenía que ver esos mismos contenidos? Bueno, como el proceso como hay ya mayor ralentización, como la inteligencia fluida tiene un proceso de declive a medida que van pasando los años, eso se evidencia entonces en dificultades de requerimiento de mayor tiempo para que se realicen los aprendizajes. Esos mismos contenidos yo los tenía que dedicar más de una hora y en la clase siguiente volver a reforzarlos y volver a repetirlos y quizás hacer estrategias de mayor apoyo con elementos externos para que se produzca también procesos de mayor compensación y de mayor entonces colaboración contextual para ese mismo proceso de aprendizaje. Bueno, ahí uno va a percibir siempre las diferencias de la fluidez intelectual a medida que van pasando los años en cuestiones prácticas, como puede ser eso. Es decir, los modos de aprendizaje son distintos. Ahora bien, en esos mismos procesos de enseñanza hay aspectos que tal vez sean más fáciles explicárselos a una persona grande que a un niño. Si yo a un niño le tengo que explicar la importancia del centro del tablero en el ajedrez, lo puede retener y lo puede memorizar con facilidad, pero conceptualmente se le va a hacer más difícil de entenderlo que a una persona mayor
que por la experiencia de vida, los conocimientos acumulados, cuestiones que tienen que ver con lo que es el centro de una ciudad y la periferia, lo que vale el alquiler en el centro, lo que vale más acá, más allá, o en una guerra, la idea de lugares o sitios que son más estratégicos que otros, etcétera, etcétera. Así. Toda esa experiencia acumulada haría que una persona mayor, ahí uno ve que en muchos procesos de aprendizaje lo cristalizado se transforma ya también como en un soporte y en una colaboración muy grande para la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, bueno, Cattell considera que los cambios en la fluidez intelectual se relacionan con los procesos de cambio de ciertas estructuras neurales que son los que sostienen las funciones más básicas. Y como la fluidez intelectual tendría que ver más como con el soporte, velocidades de procesamiento, memorias inmediatas, observación, etcétera, etcétera, todos los que tienen que ver como con capacidades más básicas del procesamiento, más mecánicas, diría Baltes. Ustedes cuando vean en Baltes va a ser como una reconfiguración a partir de las ideas de Cattell y Hoare. Entonces, en vez de hablar de aspectos fluidos y aspectos cristalizados, va a hablar de aspectos como más mecánicos de la inteligencia, pensando un poco la inteligencia humana como si fuese el hardware de una computadora. Entonces, aspectos más mecánicos, velocidad de procesamiento, memorización, etc., como las partes de la máquina. Y en cambio, aspectos más pragmáticos, que vendría a ser más como el software, si lo pensáramos en términos de una computadora. Entonces, un poco como las computadoras van pasando los años, se envejecen y se enlentecen. Entonces, la mecánica del funcionamiento no tiene tanta velocidad, ni tanta precisión, pero los software de repente son muchos y enriquecidos y potentes. Entonces, hay como un juego de pensar esas dos dimensiones. Lo biológico, lo que tiene como más base biológica, lo fluido, tiene como proceso de disminución, pero a su vez en interacción con esas capacidades fluidas. Y ahí terminamos. Es decir, la idea un poco es que yo creo que esta teoría de Cattell y Hoare y la bifactorial de la inteligencia y lo de Baltes, después de reconceptualizarlas como lo pragmático y lo mecánico, nos ayuda a entender de nuevo este interjuego entre biología y cultura. Entonces, en las capacidades intelectuales también vamos a ver ese interjuego. Hay capacidades intelectuales que están más mediadas por la cultura, entonces el vocabulario, etcétera, etcétera, va a tener mucho que ver con todo un proceso que uno a lo largo de la vida va haciendo de adquisición y acumulación, y quizás otras capacidades intelectivas vengan más mediadas por aspectos más estrictamente biológicos. Entonces, por dar otro ejemplo, si yo la prueba que hiciese fuese una prueba que requiere de componentes mucho más mecánicos que cristalizados, entonces yo hiciese una prueba simplemente de velocidad de tiempos de reacción. Entonces, bueno, si aparece determinada imagen tengo que apretar tal o cual botón. Bueno, una tarea de esa naturaleza es muy mecánica, que para que salga muy bien, básicamente requiere de una buena integridad de nuestro sistema nervioso y que requiere de algo muy básico, muy mecánico, como la velocidad de procesamiento de una información. Bueno, una tarea así, en donde prácticamente su complejidad y la posibilidad de dar la respuesta requiere de los elementos más primarios del funcionamiento cognitivo, a medida que vayamos envejeciendo, seguramente va a ir teniendo un proceso de paulatino declive. Si una tarea fuese, por ejemplo, de fluidez verbal, ahí uno ya empezaría a ver que hay una combinatoria de elementos. Es decir, porque la fluidez verbal, que son, por ejemplo, pruebas que se miden a ver en un tiempo determinado, en 30 segundos, diga todas las palabras con la letra F, que inicien con la letra F que a usted se le ocurran. 30 segundos. Flor, fauna, fósforo, fulero, fútbol, fábrica, febril. Se me acabó la fluidez. Pero ahí ya habría como una cosa que empieza a ser como un poco más compleja. Es decir, habría grandes diferencias interindividuales, etcétera, etcétera. Pero una persona, seguramente los datos evidencian que a medida que van pasando los años tendemos a disminuir nuestra fluidez verbal. Pero a su vez, la puntuación que una persona tenga seguramente va a estar
bastante vinculada a cuestiones que sean del orden de su conocimiento, entrenamiento y uso del lenguaje. Entonces, si yo hiciera una pregunta, una prueba de fluidez verbal a un profesor de literatura y a un psicólogo, se supone que tendría que tener más ventaja alguien que está más vinculado a ese como conjunto de conocimientos más mediados por la cultura que solamente por cuestiones más mecánicas de la inteligencia. Y sin embargo, la fluidez no solamente está ligado a cuánto yo sé, sino con qué facilidad puedo traer palabras de mis bases de memoria. Y ese es un aspecto mecánico. Entonces, ese aspecto mecánico sí se ve, hay incidencia a medida que van pasando los años en términos de disminución de su eficacia. ¿Sí? En cambio, si directamente fuese una cuestión de comprensión de palabras, no la velocidad de fluidez o la facilidad, sino de comprensión de términos, eso ya estaría mucho más ligado a una cuestión de adquisición cultural que a un factor biológico. Entonces, si yo les dijese, qué sé yo, qué significa la palabra eudaimonía, los maté, probablemente. Pero bueno, tal vez dentro de un tiempo encuentren algún artículo en el campo de la psicología que estudie el bienestar humano y encuentren que hay un término que habla de el bienestar percibido como una cuestión eudaimónica o como una cuestión hedónica y tengan que ir a un diccionario y ver que estas son palabras griegas y que la hedonía tiene que ver con, bueno, el placer hedónico y es distinta a la eudaimonía ligado a un placer del sentido o significado que uno percibe en las cosas. Y sería un aprendizaje enorme, pero está clarísimamente vinculado a un proceso cultural. Entonces, esa es un poco la idea de poder discriminar esas dos grandes dimensiones. Bueno, estimados alumnos, con esto doy por lista esta cuestión ligada a que uno puede llegar a responderse así, ¿qué pasa con la inteligencia a medida que envejecemos? ¿Qué teorías hay? ¿Qué dice la teoría bifactorial? ¿Cómo se la mide? ¿Qué cuestiones? Son como las preguntas claves. ¿Cómo se investigó estos temas? ¿Qué es esto de que ha habido una perspectiva psicométrica? ¿Qué confusiones o qué prejuicios quizás se sostuvieron al utilizar estudios transversales y longitudinales? Bueno, todas esas cosas son las que seguramente también hacemos en un examen parcial, final, entonces que guíen o que orienten y que uno vaya de nuevo tratando como de lograr una buena conceptualización de cómo los factores biológicos y los factores culturales inciden en el desarrollo de las capacidades intelectuales y nos explican también estos patrones diferenciales de sostén o de disminución, las distintas multidireccionalidades de las que hablaba Walter en nuestras capacidades cognitivas. Bueno, les mando mis saludos. Acá terminamos.